Gloria al Señor. De veras que cuando uno adora al Señor, dice la palabra de Dios, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. ¿Y qué sucede cuando Dios habita? Es lo que ahorita estamos sintiendo. ¿Qué estamos sintiendo? Paz. ¿Cuántos el día de hoy sienten la paz de Dios? Gloria al Señor. Y qué bonito de poder sentir en paz, tranquilos, de veras gozándonos, de veras en la presencia del Señor. Pues me da mucho gusto saludarlos y de veras que qué bonito que podemos venir entre semana en estas épocas ya navideña. También, disculpen, y todos los jóvenes pueden también salir. Todos, disculpen que pueden salir. Aquí está Cris. Entonces, todos nuestros jóvenes, por favor, de 12 a 18 años también pueden salir a su reunión de jóvenes. ¡Wow! Se nos fueron todos. Gloria al Señor. Los bendecimos y que de veras que el Señor hable a sus corazones, toque sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias a Dios por esas fechas. Y el día de hoy pues estamos en esta reunión. Si tú te fijas, o sea, gracias a Dios, bueno, por todas las decoraciones y todo lo que en esta congregación han puesto, pues muchas decoraciones que se le llaman navideñas. Eh, y es, y nos están hablando de un tiempo y que muchos se piensa, es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de familia, es un tiempo de comidas sabrosas y muchas cosas que podemos pensar. Pero la verdad del asunto, el motivo de la Navidad es darle a gloria, exaltar el nombre del Señor, que Dios se hizo carne. Y Dios se hizo, vino y se hizo carne y vino a este mundo por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Y por eso me da mucho gusto que el día de hoy al entrar veo que, si ustedes se fijan, hay más sillas. Y uno dice, wow, ¿qué significa más sillas? Más personas. Entonces, ¿qué significa y cómo van a venir esas personas? Si nosotros compartimos con otras personas o invitamos a otras personas a venir. ¿Y venir ya qué? Escuchar lo mismo que cada Navidad. No. Y que queremos que el mensaje de la Navidad, el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y por eso este es un tiempo muy bueno. ¿Para qué? Para invitar, para que venga más gente, para que gente pueda escuchar de Dios. Algo que quiero mencionarte, muchas veces en nuestras vidas hemos utilizado esta expresión, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez en nuestra vida que se haga la voluntad de Dios? ¿Hay alguien que ha dicho eso? Yo creo que la mayoría. Si tú has dicho el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro se dice que se haga la voluntad, así como en el cielo, sea también en la tierra. Ya estamos, bueno, y decimos, es la voluntad. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y hay veces, ay no, pues la voluntad de Dios es de que yo ya esté sano. La voluntad de Dios es que ahora tenga dinero para pagar y los regalos. La voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Y qué es primaria sobre todas las cosas? ¿Qué es? Y Mateo capítulo 6, verso 33, un versículo muy conocido de la palabra, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué es primero? Dios. Entonces, quiero decirte, ¿tienes una necesidad? ¿Quién no tiene esa necesidad? Eso no es primero. Tu necesidad no es primero. Tu enfermedad no es primero. Tu situación difícil no es primero. Primero es Dios.
y su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Así como en el cielo sea en la tierra. Y su voluntad sobre todas las cosas es que nosotros podamos compartir con otros cuán grandes cosas Dios ha hecho en mi vida. Ay, bueno, hasta que me sane, hasta que haga todas estas cosas, yo le digo al Señor, no, 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 no. ¿Ya el Señor vino a tu vida? Quiero decirte, cada uno de nosotros somos testigos de milagros. Milagros y prodigios que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha salvado la vida, Dios ha hecho cosas, ha dado provisión, ha dado tantas cosas. Pero muchas veces pero me falta algo. Es que tengo necesidad de esto. Y ponemos eso como prioridad. No, la voluntad de Dios es que nosotros podamos decirle a otros que Cristo es el Señor, que Cristo ha venido para entrar a nuestras vidas y darnos vida eterna. El día de hoy yo te quiero compartir, en meses pasados hemos estado hablando de evangelismo. He comenzado a hablar acerca de las 3 herramientas tan importantes para evangelizar, para compartir a otros, para decirle a otros cuál es la voluntad de Dios, decirle a otros que Dios los ama y que Dios quiere venir a sus vidas y que es la única esperanza, Él es la salvación de la muerte, del pecado, de tantas cosas. Él es la respuesta para nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Pero como les estoy mencionando, muchas veces estamos tan centrados en otras cosas, tan distraídos, que queremos que si en determinado momento para hablarle a otro tengo que tener una vida perfecta, y no la tenemos, ninguno de nosotros. Pero ¿quién en la Biblia tenía vidas perfectas? Y como quiera, ellos compartían la palabra. Por eso he estado hablando de las 3 herramientas más importantes para evangelizar. Y una es la palabra de Dios. Número 2 es el testimonio personal. Y número 3 es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en nosotros. En semanas pasadas te he hablado acerca de la palabra de Dios, pero el día de hoy te quiero hablar de ser el testimonio personal. Una de las cosas que es hacer la voluntad de Dios, ser testigos de Jesús, aprovechar las oportunidades. Esta semana escuché algo en las noticias que me dio tanto gusto. Tanto gusto. Ahorita, si ustedes saben, pues hace poco hubo elecciones. Ya seas que sea a favor de un partido o de otro. Quiero decirte, para mí, lo más importante no es un partido político. Lo más importante es Cristo. Cristo sobre todas las cosas. Y Cristo es más allá que un partido político. Mi confianza no está en un partido político. No está en un presidente o en un gobierno. Mi confianza la pongo en mi Dios. Amén. Pero ahorita se hizo elecciones y ahorita están en un proceso mencionando los diferentes personas posibles para ser parte del gabinete administrativo de esta nueva administración. Ahorita se está postulando una persona y yo no la conozco esa persona, pero no conozco su vida, no conozco de sus antecedentes, pero una cosa que tengo años orando: Señor, bendice las autoridades y tú pon personas como autoridades, personas que te conozcan, personas que hablen de ti, personas que no se nieguen. Y esta semana escuché a uno de los candidatos y de los que se dicen más controversiales, que se llama, lo están eligiendo, o sea, todavía no sabemos si va a suceder o no suceder, pero lo están eligiendo para ser el secretario de la defensa, de la defensa militar, que es el Pentágono, toda la fuerza militar de Estados Unidos, que es una posición bastante importante.
Y estaba escuchando a esta persona que lo estaban entrevistando de algo y me impresionó. Porque él ahorita está en la ciudad de Washington, D.C., hablando con congresistas y todo eso. Pero él dijo esto: una de las cosas que algo pasó en mi vida ya no es la misma como hace 20 años. Porque mi Señor y Salvador Jesucristo vino a mi vida y cambió mi vida. Eso lo dijo, dándole la gloria a Dios. No está diciendo mi educación, porque es un ex militar, ex soldado, su experiencia. No, 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 no. Cristo cambió mi vida. ¡Wow! Y cuando lo escuché me dio tanto gusto. ¿Por qué? Porque ese hombre está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Porque está utilizando un medio de importancia en esta nación, y si se nombra a través de todo el mundo, y él está diciendo que su prioridad, lo más importante para él es Dios. No el presidente, no su país, no la administración, no, Dios. Bendito sea el nombre. Y cuando lo escuché me dio tanto gusto, pero también luego inmediatamente me dije, ay, 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 ahora sí lo van a investigar y le van a buscar todo lo que ha hecho mal, para decirle, mira, y tú te dices cristiano, y mira toda tu vida y todo lo que has hecho mal. Y estoy seguro que le van a encontrar muchas cosas, porque todos hemos vivido en el mundo y se han cometido errores. Pero te estoy mencionando esto porque en lo que él está haciendo, Dios lo está levantando como una persona. Y si él se postula como una persona en autoridad, una persona que tiene una autoridad tremenda, pero que le está dando la gloria a Dios y está nombrando al Señor. Y eso es lo que precisamente, esa es la voluntad de Dios, que en la esfera de donde nosotros nos desenvolvamos, nosotros seamos testigos. Él ahí, en esa entrevista, estaba siendo testigo a Estados Unidos y al mundo entero que la razón que él está ahí no es por lo bueno o a quien conoce, sino porque él pone a Dios primero. Esa es, y él mencionó esto, y porque Jesús vino a mi vida y cambió mi vida. ¡Wow! Está diciendo, Él es el cambio. Entonces, dándole la gloria a Dios. Por eso el día de hoy te quiero hablar un poquito acerca de esto, acerca de ser testigo, el testimonio personal. Y el testimonio personal es que nosotros somos testigos de algo que hemos visto, algo que hemos oído. Somos testigos, y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, verso 27, en la Nueva Traducción Viviente, dice esto: y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Aquí el Señor no dice si quieres. Aquí el Señor está diciendo cuál es la voluntad del Señor, y dice, es un deber. Deben dar testimonio de mí. ¿Y por qué? Porque hemos estado en la presencia de Dios. Y si estamos en la presencia de Dios, Dios ha hablado a nuestras vidas, Dios ha tocado nuestras vidas, Dios ha ido cambiando nuestras vidas. Entonces, por eso ahora debemos ser testigos de Dios a otras personas de lo que Él ha hecho en mi vida. De lo que Él ha hecho en mi vida. De veras, yo le doy gracias a Dios. Hay veces de que uno dice, es que yo no quiero tener problemas, pero en los problemas vemos a Dios moverse y vemos a Dios cambiar. Yo le doy gracias a Dios que a través de mi vida, pues he sido bastante saludable, y eso es por la gracia de Dios, que Dios me ha cuidado, Dios me ha protegido. Hasta este año, que muchos de ustedes supieron que me caí, me accidenté y se me dislocó este brazo.
y no lo podía mover y me sentía bien mal. Estaban hablando acerca de operación y de el cartílago estaba desgarrado, fractura, todo eso. Y yo le doy gracias a Dios porque fui a Colombia, y en Colombia en una reunión de avivamiento, y recuerdo que miles de personas en esa reunión, y el pastor principal ahí, y menciona, el Señor quiere sanar personas, y lo dice, y la primera persona que dijo, y hay una persona que trae su hombro que no lo puede levantar, en este momento el Señor te está sanando. Yo dije, gracias Señor. Y en ese momento que no lo podía mover, no tenía movimiento, no podía, de repente empecé a hacer esto, empecé a hacer y empecé a mover. No podía levantar el brazo, empecé a levantarlo y empecé a levantarlo. Y ahorita miren esto, eso, Dios sana y Dios obra. Pero ¿cómo lo experimento? Hasta que me pase algo. Hasta que me pase algo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Si tengo la oportunidad, y ahorita tengo la oportunidad, soy testigo. Soy testigo de que Jehová es Jehová Rafa. Él es mi sanador. Yo he visto sanar a muchas otras personas, pero no me había tocado ver la sanidad y algo físico, algo. Bueno, el Señor me sanó también del COVID, pero también de esto. Y ver la mano de Dios. Gloria al Señor. Y muchas veces es la medicina, es el remedio, le empezamos a dar crédito a otras cosas. No, Jesús sana. Y el día de hoy sigue sanando. Y yo soy testigo de la sanidad de Dios. Y por eso levanto mi brazo. Y que antes no lo podía hacer, pero ahora lo levanto al 100%. Porque Él hizo este milagro. No los doctores. Llegué de Colombia. Y me hicieron un MRI, un CT scan, todo eso. Fui con el ortopedista y me dice, ¿por qué viniste? No, porque me dijeron que necesitaba operación. Y dice, sí se ve que tuviste una fractura. Sí se ve que tuviste un desgarro. Pero todo esto ya está sanando, no necesitas nada. El ortopedista. Dios sana. Él solamente está confirmando algo que el Señor ya había hecho. Amén. Por eso te quiero. ¿Y qué es eso? Dar testimonio. Dar testimonio, pero nunca vamos a dar testimonio hasta que Dios se mueva y veamos la mano de Dios y no le demos el crédito a otras cosas. No, ha sido Dios. Él es mi sanador. Él es mi salvador, Él es mi libertador, y poder ser testigos de Él. Por eso aquí dice, y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo. Y cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor sana, el Señor hace cambios en mi vida. Por eso el día de hoy yo estoy dando testimonio de un sinnúmero de cosas que Dios ya ha hecho en mi vida. Amén. Entonces, pero debemos dar testimonio. Y dice, no cuando lo sientas, no, en todo momento debemos dar testimonio del Señor. Entonces, y debemos dar testimonio y sus efectos. Te voy a decir, cuando decimos a alguien, damos nuestra historia. El testimonio es una de las armas más poderosas que el cristiano tiene para evangelizar del mundo, porque no es porque me lo han dicho, ay, porque yo nada más lo creo. No, yo soy testigo. A mí me ha pasado. Lo estoy porque nadie puede quitarme eso que he visto, que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Cuando decimos eso, entonces ahora podemos ser testigos a otras personas del Señor, hablándoles no de nuestras vidas perfectas, porque ninguno tenemos nuestra vida perfecta, pero hay muchas cosas que ya Dios ha obrado. Entonces, quiero mencionarte 3 características básicas de lo que debemos de compartir. Y el testimonio, principalmente, cómo nuestro testimonio lo debemos
dividir en tres partes. ¿Y cómo en tres partes? Que siempre cuando doy testimonio, tengo que decir tres cosas. Número uno, antes de Cristo. Número dos, cuando tuve ese encuentro con Cristo. Y número tres, ¿qué pasó después de que tuve ese encuentro con Cristo? Amén. Siempre, ahorita yo les mencionaba de una situación. Antes, y les mencioné, antes me disloqué. Y luego, número dos, fui a un evento, estaba en la presencia de Dios. El Señor puso palabra de ciencia y hubo sanidad y vino el Señor a mi vida y tocó mi cuerpo físico. ¿Cuál fue el resultado? Entonces, ese fue el impacto. Y número tres, ¿cuál fue el impacto? Soy sano. Lo que no podía hacer antes. Es más, al principio el doctor me dijo, no puedes hacer esto, porque si lo haces, se te va a desprender el brazo y se te va a salir otra vez de la articulación. Miren, no se me sale. El Señor ya sanó. El Señor ya obró. Pero te fijas, es antes de recibir a Cristo, cuando recibí a Cristo o en la presencia de Dios, y después el efecto después de recibir a Cristo. Eso es lo que nosotros compartimos. Eso es lo que debemos de ser testigo. Primero entonces es el testimonio antes de Cristo, antes de que el Señor obre en alguna etapa de nuestra vida. Quiero decirte, ¿y cuándo sucede eso? Antes que Cristo haya venido a nuestras vidas primeramente. Es la historia de principalmente de una persona que antes de estar con el Señor, como todo el mundo, como vivíamos en tinieblas, pero ahora caminamos a la luz de Cristo. Muchas veces hay personas que me dicen, es que estás cambiando tu testimonio. No lo estoy cambiando. Es que sucedieron muchas cosas que no puedo decirlas todas. Cuando Cristo vino a mi vida, una de las cosas que cambió fue el temor. Otra de las cosas que cambió, inseguridad. Otra de las cosas que cambió fue mi enojo. Cambiaron muchas cosas. Entonces, cuando doy testimonio, muchas veces yo no doy el testimonio de todas las cosas, pero estoy viendo qué es lo que el Señor está poniendo en mi corazón para relacionarme con aquella persona. Y si por ejemplo veo que esa persona, si le conozco algo, o si el Señor me está mostrando, esa persona es enojona, entonces yo doy mi testimonio de mi enojo. ¿Cómo era antes de recibir a Cristo? ¿Cómo era de enojón? ¿Te fijas? No estoy dando todo, pero nada más una característica. Porque siempre uno tiene que dar, cuando uno es testigo, cómo era antes de recibir a Cristo. ¿Qué era lo que sucedía antes? Y quiero decirte un ejemplo de eso es Pablo. Y Pablo, en esta ocasión, quiero que leamos Hechos capítulo 26. Y quiero nada más decirte lo que está sucediendo en la vida de Pablo. Ya está en los últimos años de Pablo. Pablo, en su último viaje a Jerusalén, él fue arrestado y él fue puesto en la cárcel. Y después lo tuvieron que enviar a Cesarea y de noche, porque había planes de los judíos de matarlo. Entonces el centurión, para que no lo mataran, se lo llevó a Cesarea, que Cesarea está al norte de ahorita, de Tel Aviv. Entonces ahí se lo llevaron. Y entonces ahí estaba como gobernador Felipe. Y Felipe se entrevistó varias veces con él, y dice la palabra de Dios que le gustaba hablar con él, pero también estaba esperando que Pablo, ¿qué hiciera? Le diera dinero, lo sobornara. Y Pablo nunca le dio dinero. Entonces lo dejó ahí 2 años prisionero en Cesarea. Y luego por fin le hace juicio y le dice que lo quiere enviar a Jerusalén. Y entonces Pablo, ¿qué hace? Apela a César para ahora que sea enviado a Roma.
Pero luego viene un rey, se llama el rey Agripa, y su hermana y esposa, Berenice, y llegan, y ahora ya no es Felipe, ahora es Festo, y le dice, aquí tengo un prisionero que quiero que veas. Y empieza a hablar Pablo. ¿Y de qué habla? Le empieza a hablar de cómo él era. Le empieza a decir, antes de recibir a Cristo. Y mira las palabras de Pablo. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 26, desde el verso 4 en adelante. Dice, como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Está hablando, yo soy, y así fui criado como fariseo. Y luego sigue en el verso 9 diciendo esto. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Está diciendo cómo él estaba. Y él estaba diciendo que era su obligación hacer para oponerse a todo lo que era Jesús. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Envió a la cárcel Pablo. Bueno, en ese momento se llamaba Saulo. Envió a la cárcel a cristianos. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Él condenó a muerte. Los llevó a prisión. Está hablando de sus antecedentes antes de Cristo. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Está hablando Pablo. Mira todo lo que hice. Fariseo, perseguidor de la iglesia y de todos los que eran de Jesús. Entonces habla de todo esto. Y dice, es muy probable que haya sido haya sido partícipe de la muerte de cristianos, pero hubo un cambio en él al conocer a Jesús. Es lo que tocó a las multitudes. Y quiero decirte que Dios escoge a personas y aún con un pasado difícil. Saulo tenía ese pasado de perseguidor de la ley. De los cristianos. Era perseguidor y hasta aún, si se mató a gente, aún hasta asesino. Pero quiero decirte, aún personas con una reputación así. Otra persona que tenía una reputación no muy buena, era la mujer samaritana, que Jesús se encontró con ella en el pozo de Samaria. Y que esa mujer, el Señor Jesús le dijo que era una mujer que tenía 5 maridos y que con el que estaba no era su marido. Entonces, eso era un pueblito pequeño. ¿Eso lo sabía toda la gente? Sí, lo sabía toda la gente. Pero algo pasó en esta mujer. Cuando Jesús le habló a ella y le dijo lo que ella había hecho, y como quiera Jesús había ido a encontrarse con esa mujer. ¿Qué hizo esa mujer? Inmediatamente ella fue a su ciudad, donde ella era marginada, donde ella rechazada, donde ella tenía una reputación muy mala. Y ella fue y les dice, y fue y lo platicó a todos los de su pueblo que seguramente sabían completamente su pasado. Y algunos creyeron por la palabra de ella que daba testimonio. Esa mujer daba testimonio aún después de un pasado difícil. Pero ella dijo acerca de cómo ellos sabían lo que habían hecho. Mira lo que dice en Juan 4:18. Esas son palabras de Jesús.
porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y luego en el verso 39 de ese mismo capítulo, Juan, dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Y mira lo que dice, porque la mujer, dice, creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. ¿Por qué las palabras aún de una mujer así tuvo una importancia tremenda y la gente creyó aún con una mujer con esa reputación? Pero ¿qué ella hizo? Inmediatamente hizo. Él me dijo cómo era mi vida. Él me dijo. Entonces, así que su testimonio fue de gran impacto para que muchos creyeran. Entonces, luego escucharon a Jesús y creyeron en Jesús. Pero principalmente creyeron por el testimonio de una mujer. Porque ella habló, así como Pablo. Ahora, y quiero decirte, cuando Pablo estaba hablando, ahora, y uno dice, Pablo, y está sufriendo. La oración sería, Señor, saca a Pablo de la prisión. Pero ¿sabes por qué estaba en la prisión? Porque era la única manera para poderle compartir a un rey Agripa y Berenice y a un gobernador Festo. ¿Quién les iba a compartir a ellos? Pero ahí Dios lo tenía a Pablo para compartir a personas que no eran alcanzados por otros. Él estaba dando testimonio. Los últimos 4 a 5 años de la vida de Pablo se la pasó en prisión. Pero en ese tiempo de la prisión, aún él pudo compartirle a reyes. Él pudo compartir y escribir cartas. La segunda carta a Timoteo, donde se despide, la escribió de prisión en Roma antes que él fuera ejecutado. Pero hasta el último momento él fue testigo. La mujer fue testigo, pero siempre comenzando a hablar, mira en dónde estaba. Él conoce todo lo que yo había hecho. Y luego, entonces, primeramente tenemos que compartir con otros lo que el Señor, cómo era mi vida antes. Y luego tenemos que decirle a la gente cómo conocimos al Señor. ¿Cómo conociste? Y es la descripción detallada del encuentro personal con el Señor. Que da una riqueza al oyente cuando escucha esto y lo conmueve. Y Pablo nos da una descripción detallada de su encuentro con Jesús. Y a través del libro de los Hechos lo repite en varios pasajes, pero quiero que veas conmigo en Hechos 26, verso 12. Y él está relatando qué fue como él encontró a Jesús. ¿Qué fue su experiencia? Ahora, acuérdate esto. ¿Esto a quién se lo está compartiendo? Al rey Agripa. Se llama Herodes Agripa II. Y casado con Berenice, que también era su esposa, pero que era una media hermana. Entonces está casado con ella, viene y escucha este mensaje y le dice Pablo al rey Agripa: cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, porque está hablando con el rey, cerca del mediodía, en su camino a Damasco, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Entonces, ¿qué se le apareció? Una luz. Todos caímos al suelo. ¡Wow! ¿Quién cayó al suelo? Él y todos sus compañeros. ¿Por qué cayeron al suelo? Por la luz que representaba al Señor. Todos caímos al cielo y escuché una voz que me decía en arameo. Ahora, aquí no dice que lo escucharon todos.
Todos vieron la luz, pero la voz, nada más aquí dice la palabra, que la escuchó él. Y que escuchó una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Pablo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y mira la pregunta de él: ¿quién eres, Señor? Pregunté y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Entonces ahí describe Pablo y dice: mira, esto es lo que me pasó, esta luz brillante, y esa no tan solo la vi yo. Todos los que la vieron conmigo, todos caímos al suelo. Y luego escuché la voz que el Señor me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cómo el Señor me estaba apartando para ir a los gentiles y a predicar. Y por eso, pero está diciendo, está comentando qué fue la obra que el Señor hizo en la vida de él. Yo muchas veces les he comentado, y siempre ahora hace poquito, la semana pasada o la anterior, hicieron por ahí un video. Yo no sabía que lo habían hecho, pero y que preguntándole a las personas que eran algunas de las palabras que yo más decía. Y ahí me di cuenta que pues yo no sabía que decía qué bárbaro tanto, ¿verdad? Pero ahí que decía qué bárbaro y qué bárbaro. Bueno, pues sí lo digo, ¿verdad? Pero yo no me había dado cuenta que lo decía. Pero me tocó mucho. Y que cuando Alex, y le dice: ¿y el pastor qué dice? Él siempre dice que el Señor lo tocó en la calle de Escobedo y Washington. Yo me quedé, ¿qué? Y siempre menciono el 4 de febrero de 1984 en la calle de Washington y Escobedo, como a las 8:30 de la noche, en el segundo piso de la iglesia metodista La Trinidad. El Señor vino a mi vida y tocó mi corazón. Y lo digo porque el Señor hizo esa obra. El Señor vino a mi corazón. Por primera vez sentí la presencia de Dios. Por primera vez el Señor me perdonó los pecados. El Señor vino y me trajo paz a mi corazón. ¿Cómo no voy a decirlo? Pero me dio mucho gusto. Yo no sabía que lo decía tanto, y pues tomo la oportunidad para decirlo otra vez. ¿Por qué? Porque eso fue un impacto para mi vida. No estaría aquí sin eso que haya pasado en mi vida el 4 de febrero de 1974 a las 8:30 de la noche, en todo eso. Y uno dice: wow. Y no se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar, porque fue cuando nací de nuevo, porque ahí fue cuando Cristo vino a mi vida. Entonces es importante, cada creyente hemos tenido un encuentro particular y personal con Él. Y es importante recordar ese momento cuando Cristo vino a nuestras vidas. Entonces quiero mencionarte otro pasaje. En Hechos 4, del 8 en adelante, ahora vemos a Pedro también hablando de él mismo. Y quiero que veas a Pedro. Ahorita vimos a Pablo, ahora vemos a Pedro. Dice: entonces Pedro, verso 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en la puerta de la Hermosa? Cuando Pedro iba a entrar por esa puerta y ahí estaba un lisiado pidiéndole limosna. Gracias a Dios que no traía dinero Pedro, porque si hubiera tenido dinero, pues nada más le da el dinero.
Pero Pedro, ¿qué le dijo? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre, después de toda su vida estar lisiado, ahí se levanta y empieza a andar y empieza a brincar, porque Dios había hecho. Y todos estaban consternados. ¿Por qué? Y por eso los llamaron para preguntarle, ¿qué pasó? ¿Y qué está utilizando Pedro? Ese milagro para dar su testimonio. ¿Y por qué? Y empieza a decir, nos interrogan, verso 9, hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado, quieren saber cómo fue sanado, porque le preguntaban, ¿cómo sanó? Y dice, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Algo vieron porque ellos estaban hablando con una pasión, un fuego, porque Cristo había venido a sus vidas, porque ahora a través de Cristo había sanado a este enfermo. Y ahora ellos estaban hablando y les reconocieron, porque eran hombres no con una muy buena educación, ellos eran pescadores. Entonces eran personas como el día de hoy pudiéramos decirle obreros. Entonces, y personas así, y se levantan y ahora ellos, por el poder de Jesús en ellos, le están diciendo a los estudiosos, a los preparados, pero le están enseñando algo. Por eso se quedaron ellos asombrados, como dice aquí su palabra. Y luego en Marcos 1:16 dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Ahí se encontró Jesús a Pedro y a Andrés su hermano. ¿Y qué hace Jesús? Y les dice, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Amén. Ahí fue ese encuentro y fue el cambio de su vida. Entonces vemos a Pablo, vemos a Pedro hablar de lo que Jesús, qué sucedió y cómo sucedió cuando Cristo vino a sus vidas. Y por último te quiero hablar cuáles son los efectos de que Jesús haya venido a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo era mi vida antes de Jesús? ¿Cómo recibí a Jesús? Y número 3, ahora que recibí a Jesús, ¿cómo es mi vida? Tiene que haber un cambio. Entonces es el testimonio después de recibir a Jesús. Y el suceso inmediato del encuentro a Jesús es la marca de la diferencia con la vida pasada. Entonces, una de las cosas que suceden cuando uno recibe a Cristo, y eso yo lo vi en mi vida, es de que si uno, por ejemplo, que yo era extremadamente enojón, les he dicho en el pasado, que de niño aún me decían en mi casa que era el chile piquín, imagínate. Porque me decían algo y me enojaba, me enrojecía. Me dicen que las arterias aquí del cuello se me ensanchaba y me ponía un coraje tremendo. Cristo vino a mi vida. Y después de Cristo venir en mi vida, el Señor me empezó a quitar ese coraje. Ese coraje. Y el Señor ha cambiado ese coraje. Y poniendo en lugar de coraje, algo que siento de parte de Dios que me ha hecho, es manso
Y algunos van a decir, menso. No, no, no. Manso es una cosa distinta. Manso y menso. Manso es una persona que tiene poder, que está bajo control. Eso es manso. Y dice la palabra de Dios de Moisés que era el hombre más manso sobre la tierra. Y un hombre que tenía autoridad, que tenía poder, pero bajo control. Qué hermoso. Y algo que el Señor empezó a cambiar en mi vida. Y empezó a cambiar, y como les digo, muchas cosas. Antes yo era de una forma, Cristo vino a mi vida y me cambió de la otra forma. Eso yo no lo pude haber hecho. Nadie me lo hizo. No tuve que ir a terapias para que me lo hicieran. No, ese es el efecto de recibir a Cristo. Que hay un cambio en mi vida. Hay un cambio favorable. Hay un cambio que el Señor transforma mi vida. Entonces, también Pablo recibió a Jesús y enseguida predicaba a Cristo. La samaritana habló de su cambio a los de su pueblo y ellos creyeron en él. Entonces, el cambio es lo que le importa a la gente. Y es lo que está diciendo si solamente somos verdaderos cristianos. Quiero decirte, y una de las cosas que ha perjudicado mucho es que en la iglesia y el mundo ha tratado de decirte, si tú eres cristiano, entonces tienes que ser perfecto. Si no eres perfecto, entonces eres un mentiroso y eres un hipócrita. Y la gente entonces empieza a verte con lupa. Toda tu vida, todo lo que haces, todo lo que hablas, todo. Y si ve una falta, no, por eso yo no creo en los cristianos. Porque mira, son unos bola de mentirosos. No. Gracias a Dios que Dios ha tocado personas tan imperfectas como yo, como cada uno de nosotros. Y al tocarnos, no es que estamos hablando de lo bueno que yo soy, no, estamos hablando de lo bueno que Él es y los cambios que Él ha producido. Pero ¿sabes qué? Hay más cambios que van a seguir produciéndose. Y mientras más siga en la presencia del Señor, el Señor va a seguir cambiando y transformando y renovando y mejorando completamente mi vida. Pero se trata de Él, no se trata de mí. Y se trata de que podamos compartirles a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho en mi vida. Y algunas veces pensamos, bueno, para yo decir de alguna enfermedad, es que yo estoy esperando que Dios me sane instantáneamente. Y a lo mejor no, el Señor no te sanó instantáneamente. A lo mejor tú tuviste que tener una operación. A lo mejor tú tuviste que tener todo un proceso. Pues eso fue la medicina. No, quiero decirte, es Dios el que ha venido. Y Dios es el que te ha sanado. Y aún a través de una cirugía, y aún a través de un medicamento. Gracias a Dios por la sabiduría médica y que el Señor los utiliza. Pero el que hace toda la obra es el Señor. Por eso es importante que le demos la gloria y la honra de todo lo bueno que ha aparecido en nosotros. Por eso, al decirles a otros, ¿sabes qué? Y hay personas que están en depresión y que están en tristeza, que están metidos en eso. ¿Sabes por qué? Porque necesitas a Cristo. Porque cuando Cristo viene a tu vida, aún tus tristezas Él las cambia en gozo. Cuando habla en la palabra en Gálatas 5:22, del 18 al 22, que habla acerca del fruto del Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, y luego número 2 dice gozo, paz. El fruto de la presencia del Señor es el gozo. ¿Y qué es un gozo? Es más allá de una felicidad temporal. Es el gozo de estar con Él. Es un gozo aún en medio de la prueba. Aún un gozo de una esperanza en medio de la dificultad, de que yo sé en quién ha creído. Y precisamente y cuando la gente ve que estamos pasando por tristezas, estamos pasando por pruebas, y aún en esa prueba no estamos destruidos, sino aún en esa prueba la gente se queda, wow, ¿qué estamos haciendo? Testigos en medio de la prueba, testigos en medio de cualquier situación. Esa
es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En lo bueno, en lo malo, en toda nuestra vida, que podamos ser testigos de Jesús. Y por eso estamos aquí. Y por eso este tiempo de Navidad, por eso es más que arbolitos, más que regalos, es que podamos ser testigos. Y decirles a ese niño que estamos diciendo, el niño Jesús de hace 2000 años, yo le doy gracias a Dios porque ese Jesús ahora ya no está ni en un pesebre, ahora está aquí en mi corazón y quiere estar en tu corazón. Y así como Jesús, cuando vino, cambió la historia de la humanidad, cuando Jesús lo conocemos y lo recibimos en nuestro corazón, cambia la historia de tu vida. Si cambió la humanidad, también cambia la historia de tu vida. Eso es el verdadero nacimiento de Jesús. Eso es poder ser testigos de Jesús. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Yo te quiero invitar a ponerte de pie, por favor. El día de hoy, ¿de qué se trata? De hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ser testigos. ¿Y de qué voy a hacer? Dime qué ha hecho Dios en tu vida. Eso es ser testigo. El día de hoy, yo al verlos, conozco un poquito de sus vidas, pero puedo ir a través de cada uno y puedo empezar a decir en cada uno cosas que yo he visto en ustedes que Dios ha hecho. Cambios, transformaciones, en muchos de nosotros en problemas graves, en problemas fuertes, aún en tragedias, pero gracias a Dios que tenemos un Dios vivo y un Dios que tiene misericordia de nosotros, que nos salva y que en su presencia Él sigue cambiando nuestras vidas. Eso es lo que el mundo necesita, ver a Cristo a través de nosotros, de esa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y el día de hoy yo quiero orar por cada uno de nosotros para que sepamos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da. Así como al principio comencé hablando de este señor, su nombre es Pete Hetzel, no tengo, ¿cómo? Peter o Pete Hetzel, no sé cómo pronunciar bien su apellido, pero que él está aprovechando esto, que ahorita lo están entrevistando, y a nivel masivo, él está reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros podamos reconocer a Jesús en todo lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos por un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado el día de hoy. Gracias, Señor, que estamos agradecidos a ti, Señor, porque tú no has hecho un milagro. Has hecho una cantidad tremenda de milagros. Nosotros somos milagros vivientes tuyos. Hay veces, Señor, que no te reconocemos suficientemente o no somos agradecidos contigo, Señor, o adjudicamos el crédito a otras cosas o otras personas. Pero el día de hoy te decimos gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo proviene de ti. Y gracias, Señor, que tú nos has bendecido. Gracias, Señor, que en tu presencia tú has hecho cambios, Señor, tremendos en nuestra vida que nunca hubieran pasado sin ti. Gracias, Señor. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, de que en los lugares que tú nos pongas, en las circunstancias, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras familias, en eventos, en donde quiera que estemos, Señor, quita toda timidez de nosotros, quita y que podamos decir con confianza a otros, Señor, y dar testimonio de ti. Cómo era nuestra vida antes, cómo tú viniste a nuestras vidas y el cambio que tú has producido en nuestras vidas. Señor, que podamos decirle a otros acerca de ti.
Esa es tu voluntad para con nosotros. Y Señor, enséñanos, Señor, que no estemos tan ocupados en nuestros propios afanes, en nuestras propias necesidades, en nuestras propias enfermedades o problemas, sino tú dices en tu palabra que si te buscamos a ti, si hacemos tu voluntad, si somos testigos tuyos, Señor, tú te vas a encargar del resto. Y tú sanas nuestras enfermedades, tú nos rescatas del hoyo, tú haces tantos milagros. Gracias, Señor, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tomes las bocas de cada uno de nosotros y nuestras vidas, y que cada uno de nosotros en este tiempo de Navidad, Señor, que estamos celebrando, Señor, que tú viniste a esta tierra a rescatarnos, que en todo momento podamos dar testimonio acerca de ti, que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú cambias vidas, que tú has tenido misericordia de nosotros. Señor, que podamos decirle a otros cuán grandes cosas tú has hecho en nuestras vidas, y que personas puedan ver en nosotros cambios que solamente tú has hecho. Gracias, Señor. Gracias, muévenos a cada uno de nosotros el día de hoy y de en adelante a hacer tu voluntad. Y hacer tu voluntad es poder ser testigos de ti a otros, hablar de cuán grandes cosas tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos, y gracias por todo esto que tú pones. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos capacites, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos pongas las palabras que tenemos que hablar con la gente, que podamos compartir con otros. Señor, derrama tu Espíritu sobre cada uno de nosotros también en esta noche, y que podamos sin temor alguno, sino con esa seguridad, con esa certeza, con ese amor, Señor, hablarle a otros de todo esto que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, y gracias por permitirnos ahora ser testigos. Eso, Señor, ni los propios ángeles pueden hacerlo, pero tú nos has asignado eso. Esa es tu voluntad para nosotros, que ahora nosotros podamos ser testigos tuyos en donde quiera que nos pongas. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale fuerte un aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, y puedes tomar tu lugar, por favor. Gracias. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos reciben esa palabra?